Quisiera comenzar con una historia, algo que pasó en nuestro hogar, bueno, la familia de mis padres, ya no es mi hogar, pero bueno, en casa de mis padres hace ya muchos años. Mi hermano y yo éramos niños, yo creo que yo tenía unos 8 años, 9 años, y hubo una situación un poco tensa, fue una situación difícil. Fui testigo de cómo una vecina, literalmente vivía al lado de casa de mis padres. Ella hizo mucho daño a mi madre en particular. En una ocasión recuerdo que mi madre, pues, estaba barriendo, fuera de casa. En México, pues, es común vivir en casas, pues, individuales, no en de pisos o departamentos, como se pueda decir. Recuerdo que en una ocasión mi madre estaba barriendo y de la nada la vecina salió y empezó a decir cosas muy feas, empezó a gritar, y mi madre simplemente, sin decir nada, la vio, entró a casa y ya, pues no dijo nada más. Pero recuerdo que esta vecina, pues estaba ahí afuera gritando y pues sin duda muchos vecinos estaban ahí escuchando, ¿no? Y recuerdo que cierto tiempo después, no sé si fue poco tiempo, no recuerdo exactamente si fueron semanas o meses, pero recuerdo que después de ese acontecimiento, en una ocasión llegó la policía a nuestra casa. No me acuerdo si Jonathan o yo abrimos la puerta, pero abrimos la policía y mamá, vienen a buscarte, algo así, ¿no? Algo así como, vienen a buscarte, ¿no? Y fue algo sorprendente, porque la policía comentó que una persona se había quejado porque supuestamente mi madre estaba invadiendo, algo así como iba invadiendo propiedad privada y causando daños como con el agua o algo así. No recuerdo con exactitud cuáles fueron las palabras. Y mi madre se quedó muy sorprendida a ver la policía. Recuerdo que ella estaba pues un poco nerviosa e inmediatamente ella llama por teléfono a un abogado que también pues es creyente. Y el abogado le dijo, no respondas nada, simplemente pues que estén afuera, o sea, no pueden entrar a tu casa, no pasa nada. Así que mi madre les dijo, no voy a responder a nada de lo que tengáis que decir. Y cerró la puerta y ya no pasó nada más. Pasó otro cierto tiempo, no recuerdo con exactitud cuánto tiempo, pero nos enteramos que esta vecina puso una demanda al ayuntamiento, no recuerdo con exactitud, de verdad que fueron hace varios años que no recuerdo todo, pero ella puso como una demanda al ayuntamiento porque supuestamente mi madre estaba malgastando el agua y dañando su casa. Era algo pues totalmente ridículo, así como lo cuento hoy, así era en aquel momento. Y durante ese tiempo pues hubo mucha tensión, por lo menos de mi parte. Era literalmente al lado. Es como dijéramos, literalmente el local que está aquí a un lado nuestro. Y en México, pues es común mandar a los niños al chino o a la tienda a comprar tortillas o ve a comprar leche. Y recuerdo que mi madre decía, David, ve a comprar a la tienda 1 kilo de tortillas. Y yo no quería ir, porque yo no quería ver a la vecina y tener que decirle hola, hola y pasar. Porque mi madre siempre me decía, a cualquier persona que veas, le saludas. Pero yo no quería ir a la tienda por eso. Tenía, pues, no sé, cierta tensión en mí y era un niño. Y como digo, ese ambiente se puso muy tenso. Sin embargo, gracias a Dios, no hubo ninguna razón justificable por la cual esta vecina pusiera la demanda. Incluso hubo como una pequeña investigación del ayuntamiento y pues mi madre no fue afectada en nada. No hubo necesidad de ir a algún juicio. Pero pues sí es verdad que yo constantemente pasaba por allí, porque era a un lado de mi casa, casa de mis padres, y yo no quería ver a esa vecina, no quería ni saludarla, no quería tener contacto visual con ella por las cosas que decía de mi madre y por toda esta situación. Yo en mi corazón, siendo un niño, yo quería ver cierta justicia por el daño que ella hizo
a la familia. Pero fue sorprendente que a pesar de todo esto, mi madre nunca actuó con venganza, nunca actuó con odio, y cuando pasábamos por allí, ella sí saludaba a esa vecina. Y eso a mí me sorprendió mucho. Cierto tiempo después, y esto sí lo recuerdo, fueron muchos años después, mi madre fue a casa de esa vecina y ella le pidió perdón, siendo que no había hecho absolutamente nada. Y pudo hablar un poco del evangelio y pasaron los años y hubo un poco de menos tensión. No eran amigas, desde luego, pero pues ya no era la misma situación de antes. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos pasado quizás por algo similar? ¿Cuántas veces quizás alguien ha hecho daño a nuestras vidas? Quizás alguien en algún momento te ha hecho un mal a ti o a un familiar tuyo y tú ya no quieres mostrar amor a esa persona. Realmente nosotros limitamos nuestro amor porque pensamos que es justo. Pensamos que es justo no mostrar amor porque esa persona no lo merece. Pensamos que es justo no mostrar amor porque esa persona no vale la pena o entre muchas otras cosas. Y realmente limitamos el amor a nuestros enemigos porque distorsionamos la verdad de Dios. Mateo 5, 43 al 48 nos demuestra esto, que limitamos el amor a nuestros enemigos o a personas que nos han hecho daño porque distorsionamos la verdad de Dios. Sin embargo, estos mismos versículos nos demuestran que el fundamento para amar sin limitaciones es el carácter y la obra de Dios. Por un lado, sí podemos sentirnos con limitación, no queremos dar amor a ciertas personas que han hecho daño a nuestras vidas, pero a su vez el texto nos menciona que tú y yo debemos amar a los demás no por cómo te sientas, no por las circunstancias y no por la persona que te ha hecho mal, sino que tú debes amar a las personas que te han hecho daño por el carácter y la obra de Dios en tu vida. Y podemos ver que Dios desea que amemos a nuestros enemigos sin limitaciones. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos sin limitaciones? Por eso he titulado el sermón Amando sin limitaciones. Tú puedes amar a tus enemigos a través de lo que dice este versículo. Notemos el versículo 43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Aquí en estos versículos y este párrafo inicia con una sección muy importante. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en estas semanas. Cuando Jesús se refiere a habéis oído, se está refiriendo a las conversaciones en torno a diferentes mandamientos que Dios había dado. Sabemos que los intérpretes de la ley en el tiempo de Jesús aplicaban los mandamientos de Dios según sus tradiciones y no según el espíritu de la ley. Así que esta sección y este párrafo, versículos 43 al 48, hace mención a un mandamiento de la ley, pero no solamente a un mandamiento de la ley, también hace alusión a un mandamiento anexado. Ahora, ¿por qué digo anexado? Amarás a tu prójimo es una cita que está presente a lo largo del Antiguo Testamento. Hay varios versículos que nos demuestran este principio. Y por el contexto podemos inferir que Jesús está citando un versículo en particular, Levítico 19, 18. Notemos lo que dice Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo soy el Señor. Hay muchos versículos que nos demuestran amor al prójimo, pero puntualmente en Levítico capítulo 19 habla del prójimo, que es una persona que está más cercana a la nación de Israel. Levítico 19 contiene muchas leyes sobre una relación con otras personas. Y Levítico 19 también establece ciertos principios para saber cómo relacionarte en el trabajo y en tus negocios. Pero algo importante es que esas leyes que están en Levítico 19 se establecieron teniendo en cuenta el carácter santo de Dios. Nota el versículo 2 de Levítico 19. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Así que el Señor está diciendo, porque yo soy santo, tú debes hacer tal cosa en particular. Así que todo lo que aparece en Levítico 19 tiene el fundamento del carácter santo de Dios. Así que Dios da este mandamiento, amar al prójimo, porque Dios es santo. Por otro lado, en ningún pasaje de toda la Biblia aparece la frase odiarás a tu enemigo. Esta frase no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Es una tradición que fue anexado o que fue agregado a los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque se hizo un descubrimiento que se llama los rollos del Mar Muerto, un descubrimiento arqueológico, y dentro de esos rollos del Mar Muerto, que es el Qumran, nos demuestran que había una frase anexada o agregada al amar al prójimo. Es decir, que ciertas personas, ciertos intérpretes de la ley en el tiempo de Jesús, agregaron odiarás a tus enemigos. Esta tradición hacía hincapié en que solamente debían mostrar amor y compasión por sus compatriotas, que solamente debían mostrar amor hacia las personas que están en su alrededor, a las personas que son de su nación. Nota Levítico 19, 13 y 17. Levítico 19, 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No oprimirás a tu prójimo. Versículo 17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que para el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas interpretaban estos pasajes según sus tradiciones. Habían agregado un mandamiento que no estaba escrito en la palabra de Dios. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué en realidad agregaron odiarás a tu enemigo? ¿Por qué agregaron esa frase? Porque ellos distorsionaron lo que significaba prójimo. Prójimo quiere decir cualquier persona que está alrededor tuyo y cualquier persona en general. Pero ellos hacían hincapié que prójimo es solamente una persona que está en tu cercanía. Es decir, solamente los de Israel son mis prójimos, pensaban así. Distorsionaron el significado de la palabra prójimo. Ellos deliberadamente omitieron que un enemigo también es un prójimo. De esta manera decían que cumplían la ley. Sin embargo, cumplían la letra de la ley: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pero omitían y distorsionaban el espíritu de la ley. Los intérpretes en el tiempo de Jesús
distorsionaron el significado de prójimo porque no entendían qué significaba amor. Ellos cambiaron los mandamientos de Dios. Así que tú puedes amar sin limitaciones a tu enemigo, tú puedes amar sin limitaciones a una persona que te ha hecho daño si no cambias los mandamientos de Dios. En Jesús, los fariseos y los escribas creían que el amor era un sentimiento, algo que está condicionado por las circunstancias, condicionado por las personas, condicionado por tus sentimientos. Sin embargo, el amor que Jesús está describiendo en Mateo 5:43 no es un amor condicional. El amor que está describiendo Jesús se refiere a una acción. El amor que describe Jesús en Mateo 5:43 no es un sentimiento. La palabra amor aquí es ágape y se refiere a una acción, no se refiere a un sentimiento. Ilustración, quiero que pensemos en un caso que me pasó a mí. Como sabéis, en diciembre pudimos compartir, dar algunos regalos a algunas personas que están alrededor nuestro. Pudimos dar algunos calendarios, chocolates y muchas otras cosas, o pocas otras cosas. Sin embargo, al yo ver la apatía y la indiferencia espiritual de ciertas personas, yo llegué a pensar equivocadamente que es mejor ya no ir al siguiente local. Pasábamos a un local, personas literalmente decían, yo no quiero saber nada de la iglesia. Así nos decían en nuestra cara. Y decíamos, pero es un regalo, no me interesa, no quiero nada tuyo. Alguna que otra persona literalmente dijo esto. Y al escuchar esto yo pensé en mi persona erróneamente, ¿qué estoy haciendo? Si ellos no quieren saber nada, ¿por qué estoy aquí yo? Al ver la actitud de David Willis, que iba a cada lugar con la misma carisma y amor, yo pensé, bueno, debo demostrar amor a todos, sin importar quiénes sean, sin importar si no creen en lo mismo que yo y sin importar lo que digan. Eso es amor. Lo que está describiendo Jesús no es un amor en sentimiento, es un amor en acción. No es un amor según tu criterio. Y tú y yo no debemos amar según las circunstancias a las personas que nos han hecho daño. Nuestro criterio y nuestras circunstancias no definen qué significa amar y tampoco definen cómo debemos amar a los demás. Así que tú y yo también podemos distorsionar este mandato de la misma manera que lo hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos no comprendieron qué dicen las escrituras acerca del amor y distorsionaron esos mandamientos. Cambiaron la ley de Dios y agregaron mandamientos de hombres. Tú y yo podemos caer en el error de espiritualizar el amor, de pensar que simplemente vas a amar a una persona por un sentimiento. Pero el amor que describe Jesús aquí no es un amor por un sentimiento, es una acción. El amor descrito aquí es diferente al amor de las amistades, el amor o el amor a la familia. Hay varios conceptos o palabras que describen amor en el tiempo de Jesús. En el griego hay varias palabras para decir amor. Una de ellas es el amor filial, que es de aquellas personas cercanas, aquellas personas que son familia o incluso que son marido y mujer. Un ejemplo de esto es el amor que hay en un matrimonio. El amor en un matrimonio
empieza por un sentimiento. El amor en un matrimonio, en un noviazgo primeramente, no comienza por una acción. El amor comienza por un sentimiento. Sin embargo, cuando llega al matrimonio, ese amor va creciendo y se vuelve acción. Quizás erróneamente en muchos casos, algunos dicen es que el amor se ha apagado. Es que el amor debe madurar. No se debe apagar, el amor debe madurar. Y es allí cuando entra el amor en acción, el amor ágape. Un ejemplo de esto también es la descripción que hay en el inglés de amor. En el castellano tenemos sinónimos para decir el afecto a una persona. Nosotros decimos yo te quiero, pero no es lo mismo decir a una persona yo te amo. Y en el inglés solamente existe una sola palabra, que es love. Por eso, por lo poco que yo sé, en los que hablan inglés no dicen mucho I love you hasta que realmente hay un apego, hay una cercanía, porque para ellos tiene otra connotación esa palabra, es más íntimo. Así que esto nos ayuda a ver que la palabra amor que Jesús está diciendo no es un sentimiento, es una acción. De modo que tú puedes amar a aquellos que te han hecho daño, no por cómo te sientas. Tú puedes amar a aquellos que te han hecho daño, no por quiénes son y no por las circunstancias. Tú puedes amarlos porque has decidido hacerlo. Así que piensa en tu trabajo, piensa en el lugar donde estudias, piensa en el lugar donde vives con tus vecinos. Tú puedes creer que está bien no mostrar amor a ciertas personas porque están en contra de Dios. Y por ende, esas personas al estar en contra de Dios, ellos no quieren saber nada de ti. Pero tú debes mostrar amor a ellos, porque es un amor de acción, no de sentimientos. Y para amar a aquellos que te han hecho daño, tú debes reconocer y aceptar los mandamientos de Dios. No debes distorsionar la palabra de Dios. Y esto es un mandamiento claro y sencillo en la palabra de Dios. Así que Jesús, en primer lugar, encara la distorsión de este mandamiento para demostrar la limitación humana para amar. Jesús demuestra la limitación que hay en el ser humano para mostrar amor. Pero Jesús también demuestra por qué sus discípulos deben obedecerle. Mira lo que dice versículo 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. En los tiempos de Jesús, la sociedad aceptaba la autoridad de los intérpretes de la ley. La sociedad aceptaba lo que decían los fariseos. Ellos confiaban en su interpretación. Lo que ellos decían era literalmente la ley. No había ninguna objeción más. El problema radicaba que la sociedad no meditaba sobre la interpretación de la ley que hacían los fariseos y los escribas. Ellos aceptaban su autoridad y eso bastaba. Pero Jesús está demostrando su autoridad, porque recordemos que el mensaje de Mateo es demostrar que Jesús es el Rey con autoridad universal. Así que Jesús está diciendo, yo tengo la autoridad para dar mandatos. Él menciona, pero yo os digo, yo tengo la autoridad absoluta.
Jesús está enseñando y aplicando las escrituras según el espíritu de la ley. A diferencia de los fariseos, Jesús interpretaba las escrituras según el espíritu de la ley y demuestra cuál es ese espíritu de la ley: manifestar la persona y la obra de Dios. Y realmente en estos versículos Jesús está cambiando la ley. Jesús está añadiendo algún mandamiento más. Jesús está diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Esto es un mandamiento nuevo? No es así. Jesús está interpretando según el espíritu de la ley y está dando aplicaciones de ese mandamiento. Jesús está aplicando el mandamiento. Está mencionando cómo puedes mostrar amor a tus enemigos. Que Éxodo 23 hace mención a los enemigos. Así que Jesús no está cambiando la ley. Nota lo que dice Éxodo 23, 4 al 5. Éxodo 23, 4 al 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Y nota el versículo 5. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Estos son aplicaciones de cómo amar al enemigo. Y en Éxodo 23 también vemos que estas leyes giran en torno al carácter justo y santo de Dios. Y todo esto comienza en Éxodo capítulo 20. Así que cada mandamiento que Dios establece tiene un fundamento. No son mandamientos arbitrarios. Dios da sus leyes, sus mandamientos, porque reflejan su carácter y su obra. Así que el fundamento de Jesús para aplicar el amor a los enemigos, demostrándolo orando por ellos, es la obra de Dios. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. El fundamento de Jesús para dar esa aplicación de la ley es el carácter y la obra de Dios. Dios muestra su gracia a toda persona por igual. Dios muestra su gracia a toda persona por igual. Dios en su gracia nos salvó a todos nosotros, aun y cuando éramos sus enemigos. Y es algo, no te estoy diciendo que tengas enemigos, pero piensa en lo siguiente. Piensa en cuántos enemigos has tenido. O cambio la pregunta. Piensa cuántas personas te han hecho daño. ¿Tú crees que va a superar el número de enemigos que Dios ha tenido? Porque yo éramos enemigos de Dios. Queríamos vivir según nuestro deleite, según nuestro pecado, pero Él en su gracia y misericordia nos ha perdonado. Tú y yo no vamos a superar el número de enemigos que tiene o que ha tenido nuestro Dios. Jesús, a diferencia de los intérpretes de la ley, Él tiene autoridad, pero Él demuestra su autoridad sujetándose a Dios, al Padre. Jesús demuestra su autoridad sujetándose al Padre. Recuerda que Jesús habló las palabras del Padre. Él no habló por su propia cuenta. Jesús, al ser la misma esencia que el Padre, está en sintonía con las acciones de Dios. Si sus palabras reflejan el carácter y obra de Dios, las acciones de Jesús también reflejan el carácter y la obra de su Padre. Por esto, cuando Jesús termina el Sermón del Monte,
nos dice Mateo 7, 28 al 29, que la gente se admiraba de su enseñanza, porque él enseñaba con autoridad divina y no humana como los fariseos y religiosos. Así que tú puedes amar sin limitaciones a tus enemigos aceptando la autoridad de Jesús. Los fariseos y religiosos no aceptaban la autoridad de Jesús. Por ende, no estaban dispuestos a amar a sus enemigos. Tú puedes amar sin limitaciones aceptando la autoridad de Jesús. Y esto implica a que tú cada vez menos quieras reflejar quién eres tú, porque estás reflejando la autoridad de Dios y de Cristo. Hace unos años, 2 años, Daniela y yo nos enteramos de una situación muy difícil que estaba pasando una iglesia aquí en España. La iglesia tuvo una situación difícil porque el pastor misionero que estaba en esta iglesia tuvo que salir del país por diferentes cuestiones familiares. Era una situación difícil. Sin embargo, también es verdad que este pastor misionero de esa iglesia no fue del todo honesto, no informaba a la iglesia de su situación, él estaba a miles de kilómetros y en 2 años solamente se comunicó con ellos en 2 ocasiones. La iglesia estaba un poco preocupada y esta es la realidad. El pastor tuvo que salir por cuestiones familiares que son entendibles, pero no fue del todo honesto con sus planes personales, familiares, y debo añadir que también sus cambios doctrinales. Y esta iglesia, al ver toda esta situación, estaba desesperada, no sabían qué hacer. Daniela y yo estuvimos allí un domingo, nos comentaron la situación, nos sorprendimos demasiado. Y esta iglesia, por un lado, estaba triste porque estaban solos, pero por otro lado sentían un poco de decepción porque el pastor los abandonó. Una situación un poco difícil allí, incluso me acusaron que yo quería quedarme con la iglesia. Y ese pastor, por toda esta situación, hizo una reunión online con algunas personas de esta iglesia. Y él dijo que unas personas que son de esa iglesia ya no podían ir a los cultos, siendo que él no estaba ahí presencialmente. Pero él decía, ellos ya no van a poder venir a la iglesia, los expulsamos de la iglesia. De manera arbitraria. Esa reunión fue una reunión muy difícil, muy conflictiva por lo que me han dicho, por lo que me dijeron. Más triste es que las personas que fueron expulsadas, digo literalmente expulsadas porque no fue del todo así, pues nunca tuvieron oportunidad de decir lo que ellos pensaban sobre la situación. Este pastor demostró su autoridad sin comprender a la iglesia. Algunas de estas personas me dijeron con mucha tristeza que esta situación causó un impacto negativo incluso en algunos de sus hijos. Ellos se sentían rechazados. Los hijos incluso llegaron a pensar que el pastor era el enemigo de su familia. Amistad entre ellos. Pasó poco más de un año y ese pastor, que ya no era pastor del todo de esa iglesia, volvió a esa ciudad para vivir nuevamente entre ellos después de 2 años. Y un hermano que fue expulsado lo vio en un supermercado y este hermano se acerca al pastor, le pregunta cómo está su hijo, pregunta cómo está la familia, cómo está él, empieza a escucharlo y este hermano le pide perdón, siendo que el hermano nunca habló mal de su pastor.
Y a él lo expulsaron supuestamente porque estaba provocando una división en la iglesia. Me llamó y me comentó literalmente lo siguiente: David, me da tristeza que aun y cuando yo no hice nada, pedí perdón y el pastor que hizo daño a mi familia no pidió perdón. Fue una situación difícil, pero este hermano demostró amor aun y cuando recibió daño en su familia. Y el problema de este pastor, de esa iglesia, es que él ponía por encima su autoridad al grado de omitir principios básicos para el cuidado de la iglesia. Y tú y yo podemos limitar nuestro amor a otras personas porque queremos exponer nuestra autoridad por encima de la autoridad de Dios para nuestras vidas. Tristemente en la iglesia, por los efectos del pecado, muy seguramente tendremos disputas y conflictos. Es una realidad. Quizás por algún conflicto tú en algún momento has albergado dolor en tu corazón. Quizás por alguna diferencia con una persona albergaste ese dolor en tu corazón. Y ese dolor se convirtió en odio. Quizás has llegado a pensar, él o ella no merece mi amor porque me ha hecho daño. Muestra misericordia y amor, aun y cuando esa persona probablemente no lo merezca, porque tú y yo no somos diferentes. Tú y yo también éramos enemigos. Tú y yo también hemos hecho daño a alguien. Y todos los que estamos en este lugar, sin excepción, hemos hecho daño a la misma persona, a nuestro Dios. Dios nos ha perdonado, nos ha amado aún sin merecerlo. Nos amó sin excepción de personas. Así que no hagas distinción entre a quién amas, no hagas distinción entre a quién debes mostrar amor y a quién no. Ama sin limitaciones, aceptando la autoridad de Dios y rechazando tu ego y tu autoridad. Para limitaciones, debes aceptar la autoridad de Jesús y debes entender que Jesús es la persona que más sufrió en este mundo. Es la persona que más enemigos ha tenido en este mundo. A pesar de todo ello, Jesús enseñó y demostró amor con sus acciones, aun y cuando nadie más lo quería hacer. Y esto nos lleva a los versículos 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hace también lo mismo los gentiles? Notemos que estos versículos demuestran acciones humanas. Nos dicen, hacen lo mismo los recaudadores de impuestos y hacen lo mismo los gentiles. Y a diferencia del versículo 45, que describe las acciones de Dios, las personas las personas tendemos a actuar de manera limitada y similar a lo que está a nuestro alrededor. Nosotros limitamos nuestro amor y demostramos nuestro amor según las personas que están en nuestro alrededor. Y estos versículos establecen un principio básico. Tu amor no se limita a la manera en lo que los demás lo hacen. Tu amor no se limita a la manera en la que los demás lo hacen.
Jesús está ejemplificando los publicanos y los gentiles. Y el razonamiento de Jesús es claro y muy sencillo. Si amas y das la bienvenida como hacen los demás, ¿qué te va a diferenciar entre los demás? Y es importante resaltar la comparación que está haciendo Jesús. Él está comparando a una persona que no ama a sus enemigos como un publicano y como un gentil. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran personas repudiadas por los judíos. Eran considerados como traidores porque ellos trabajaban para el imperio romano. Pero cuando Jesús se refiere a los gentiles, se entiende a personas que no tienen una cercanía con Dios, que son personas no creyentes. Y en los tiempos de Jesús, ¿alguien se sentiría honrado por ser comparado con un publicano? ¿Alguien se sentiría honrado siendo comparado con una persona que no conoce a Dios? ¿O que no? ¿Tú te sentirías honrado si te comparan con Osama Bin Laden? ¿Persona que causó mucho daño hace algunos años? Desde luego que no. Viendo esto, Jesús está demandando que sus discípulos amen sin excepción de una manera apacible. ¿Están dando amor de una manera apacible o está demandando amor a través de una reprensión? Jesús está hablando severamente. Jesús compara a aquella persona que no ama con alguien repudiado por la sociedad. Y aquí entra lo que significa el amor que Jesús está describiendo. El amor que describe Jesús es un acto de la voluntad, no por sentimiento. El amor descrito aquí no se relaciona con tus emociones. Jesús está amando, pero a su vez reprende a toda persona que no ama como Él ama. No fue un amor distorsionado por las emociones. Jesús, como el rey con autoridad, deseaba que sus discípulos le siguieran y obedecieran con amor y sumisión, no como los escribas y los fariseos. Ellos servían hipócritamente. Ellos creían que cumplían la ley, pero la invalidaban. Así que estos versículos nos demuestran el carácter malvado del hombre. Y por otro lado, nos demuestra el carácter misericordioso de Dios. De modo que Jesús está exhortando a sus discípulos a amar de la manera que Dios hace. Tú puedes amar a tus enemigos haciendo más que lo que los otros hacen. Ama haciendo más que lo que los otros hacen. Y para esto también quiero dar una ilustración. Una persona muy cercana a mí, hace algunos años o muchos años, tuvo una infancia muy triste y muy dura. Esta mujer, junto con sus 5 hermanas, que son 6 en total, son 6 hermanas, vivió maltratos y abusos por parte de su padre. Niñas sufrieron maltratos y abusos por parte de su padre. De hermanas, 3 son creyentes en la actualidad. Estas 6 hermanas hicieron sus vidas, se casaron, tuvieron hijos y perdieron contacto con su padre. Y de 2 de esas 6 hermanas, con el paso de los años, perdonaron en su corazón a su padre y volvieron a mantener un contacto con él según
cierto tiempo, de vez en cuando. Dicho que 2 de las 6 hermanas y 3 hermanas son creyentes. 2 de las creyentes perdonaron a su padre. Las hermanas. Y el padre de estas hermanas, de esta familia, murió. El hombre murió solo, olvidado, porque él mismo ya no quería saber tampoco de su familia. Y 2 de esas 6 hermanas se hicieron cargo del funeral de su padre. Y cuando su padre las maltrató. En ocasiones podemos limitar nuestro amor a aquellos que nos hacen daño y lo condicionamos pensando, no debo mostrar amor porque todos hacen lo mismo. De estas 6 hermanas, 4 hicieron lo mismo. No lo voy a perdonar. Pero hubieron 2 que sí perdonaron e hicieron más que las personas que estaban con ellas. Jesús desea que sus discípulos amen haciendo más que lo que los otros hacen. Da amor incondicional a toda persona, incluso a aquellos que te han hecho daño, aun y cuando otros no lo hagan. Quizás esa persona que te ha hecho daño también ha herido a alguien más. Y quizás esa otra persona no le demuestra su amor perdonándolo, porque dice no lo merece. Muestra amor a los que te han hecho daño, aun y cuando otros no lo hagan, porque Dios muestra su gracia y su misericordia a todos por igual. Como dice el versículo, Él hace llover sobre justos e injustos. Él muestra su amor y su gracia a todos por igual. Aun y cuando personas no son agradecidas, aun y cuando personas lo rechazan, aun y cuando personas no quieren saber absolutamente nada de Él, Dios muestra su amor incondicional. Quería que sus discípulos hicieran más que lo que hacen otras personas, porque su fundamento está en el carácter perfecto de Dios. Y esto nos lleva al versículo 48. El versículo 48 es la clave de este pasaje. La afirmación de este versículo demuestra la conclusión de esta sección. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta afirmación, por tanto, es la conclusión no solamente de los versículos 43 al 48. Es la conclusión de todo lo que Jesús está enseñando sobre la ley. Versículos 17 al 48. Y la culminación de esta sección es clara: ser similar como nuestro Dios. Ahora, esto no significa que el hombre puede ser 100% como Dios en su esencia. Si esto fuera así, Dios no sería Dios porque habría otro como Él. Lo que significa es que Dios desea que el ser humano sea un reflejo suyo en carácter y en su obra. Y de hecho, esto fue el propósito de la creación. Así que este texto enfatiza que nosotros podemos reflejar a Dios siendo perfectos. Y aquí hay algo muy importante. En varias ocasiones que aparece la expresión ser perfectos como Dios es perfecto, se establece en un pacto. Piensa en Abraham. Génesis 17, 1 al 2 dice así: cuando Abraham tenía 99 años,
el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y escucha el versículo 2. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios dice, tienes que ser como yo cuando establece un pacto. Dios estableció un pacto con Abraham. Y también dice lo mismo cuando hizo su pacto con la nación de Israel. Éxodo 19, 4 al 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, nota que también dice pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De modo que cuando Jesús da la encomienda de ser perfecto como Dios, podemos inferir que Jesús está estableciendo el nuevo pacto. Jesús instaura el nuevo pacto con su sangre. Jesús está denotando que el nuevo pacto, al igual que el antiguo pacto, demanda ser como Dios. Jesús, al ser el Rey con autoridad universal, instaura el nuevo pacto y demanda que sus seguidores sean perfectos como Dios lo es. Y aquí la palabra perfecto puede entenderse como completo, como algo maduro, como algo íntegro. Significa ser una persona sin división, una persona completa, una persona que no tiene dos voluntades, que no tiene deseos, que es un solo deseo, ser como Dios. Ejemplo de esto es el rey David. Notemos cómo Primero de Reyes 11:4 nos demuestra esta palabra de ser perfecto. La Reina Valera dice así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Nota que en la versión de la Reina Valera traduce ser perfecto con Jehová, su Dios. Ahora notemos cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Pues sucedió que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios. Y en último lugar, mira cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice así: en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios. Así que Primero de Reyes nos demuestra que David fue perfecto, que David fue dedicado, que David fue fiel a Dios. Y esto nos ilustra lo que en realidad quiere decir ser perfecto. Jesús está mencionando a sus discípulos que amen íntegramente y fielmente a su prójimo en la manera que Dios ama. Tú puedes amar a tus enemigos sin limitaciones, siendo íntegro. El amor verdadero solamente puede ser aprendido si es de parte de Dios. En primera los Tesalonicenses 4 al 9 se menciona que los tesalonicenses aprendieron a amar porque Dios les enseñó a amarse unos a otros. Solamente el verdadero amor es aprendido de parte de Dios porque Él es amor. Efesios 5, 1 al 2 también nos demuestra esto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por
nosotros. Tú puedes amar siendo íntegro a tus enemigos. En nuestra condición caída, no podemos amar como Dios ama. Dios es el ser perfecto sin limitaciones. Él ama y es justo al mismo tiempo. Y nosotros, sin su gracia, no podremos amar sin limitaciones. Si tu motivación es reflejar a Dios en tu vida, tú podrás ser íntegro, ser fiel y amarás a tu prójimo. Ante todo este pasaje, quiero terminar con una pregunta. ¿Has limitado tu amor a tu enemigo? Por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia de limitar nuestro amor a las personas que nos han hecho daño. Sin embargo, no olvides que Dios te motiva a amar sin limitaciones, porque el carácter y la obra de Dios te motiva a ser íntegro. Tú puedes amar sin limitaciones. Tú puedes amar sin limitaciones, teniendo como motivación el carácter y la obra de nuestro Dios. Ama a las personas que te han hecho daño. ¿Cómo puedes amarlas? Sin cambiar los mandamientos de Dios. Puedes amarlas aceptando la autoridad de Jesús, haciendo más que lo que los otros hacen, y puedes amarlas siendo íntegro, es decir, fiel a Dios, porque Él demuestra su amor para con todos nosotros. Padre, damos gracias. Hoy cuando éramos tus enemigos, tú nos has perdonado a través de tu Hijo Jesucristo. Tu carácter y tu obra debe ser nuestra motivación para amar a aquellas personas que nos han hecho daño. Perdónanos si limitamos ese amor a otras personas. Perdónanos si condicionamos el amor hacia aquellas personas que nos han hecho daño. Perdónanos si lo condicionamos porque las circunstancias lo ameritan. Pero ayúdanos en tu gracia a vivir cada día para ti y reflejar tu carácter y tu obra a través del sacrificio de Cristo. Te damos las gracias en Cristo Jesús.